En una era marcada por la inmediatez, por el uso excesivo de pantallas, por vínculos superficiales o efímeros, muchos hombres experimentan la intimidad sin conexión afectiva. La ausencia de confianza, ternura o comunicación emocional puede hacer que el encuentro sexual se vuelva puramente físico, mecánico o impersonal. Y para muchos hombres, especialmente aquellos que tienen una sensibilidad emocional más alta, esta falta de profundidad puede traducirse en una falta de excitación genuina. Sin deseo auténtico, sin vínculo emocional, la respuesta sexual puede debilitarse o bloquearse por completo, aunque el cuerpo esté sano. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. La disfunción eréctil en hombres jóvenes es un reflejo del mundo moderno. No es solo un problema de salud, sino también una señal del desgaste emocional, de los hábitos insalubres y de las nuevas formas de vivir la sexualidad en el siglo XXI. Pero entender estas causas es el primer paso para revertirlas, para tratarlas a tiempo y para recuperar una sexualidad plena, libre de miedos, exigencias y desconexión. Porque la potencia no está solo en el cuerpo, también está en la mente, en el corazón y en el vínculo auténtico con el otro. Para abordar la disfunción eréctil en hombres menores de 30 años de manera real y efectiva, no basta con identificar las causas. Es imprescindible profundizar en las soluciones, en los cambios de hábitos, en la educación emocional y en los enfoques terapéuticos que permiten no solo recuperar la función eréctil, sino también construir una relación más sana con el propio cuerpo, con el deseo y con la sexualidad en general. Porque, aunque se trate de un problema que afecta lo físico, su raíz muchas veces está en lo mental, en lo emocional y en lo relacional. Por eso la solución no pasa por una pastilla inmediata, sino por un proceso consciente de transformación integral. Uno de los primeros pasos para revertir la disfunción eréctil en hombres jóvenes es cambiar la relación con la pornografía. Esto no significa demonizar su existencia ni generar culpa en torno a su consumo, sino reconocer cuándo está interfiriendo en la capacidad de excitación real. Si una persona depende de ciertos estímulos visuales extremos para lograr una erección o solo puede excitarse en soledad frente a una pantalla, es importante cuestionar ese patrón. En muchos casos, reducir o suspender el consumo de pornografía por un tiempo, lo que se conoce como reinicio sexual o porn detox, puede permitir que el cerebro recupere su sensibilidad natural y su respuesta al contacto real, a las caricias, al olor, a la piel y a la conexión emocional con otra persona. Este proceso de reinicio requiere paciencia, constancia y comprensión. Al principio, es posible que el deseo disminuya temporalmente o que el cuerpo no responda con la misma intensidad. Pero con el tiempo, el sistema nervioso comienza a reconectarse con los estímulos reales y la excitación recupera su forma más genuina. Durante esta etapa también es útil practicar la masturbación consciente, sin estímulos visuales artificiales, prestando atención al cuerpo, a la respiración y al placer lento. Esta práctica ayuda a reeducar la respuesta sexual y a recuperar el control sobre la eyaculación, la erección y la conexión interna. Además de este cambio en la relación con los estímulos sexuales, es vital trabajar sobre la ansiedad de desempeño, una de las principales causas del problema en hombres menores de 30 años. La ansiedad sexual es una forma de miedo anticipado, miedo a no funcionar, a no complacer, a ser juzgado o a fracasar. Esta ansiedad activa mecanismos de defensa que bloquean la excitación. Para romper este círculo, se recomienda acudir a terapia sexológica o psicológica especializada, donde se puede trabajar sobre los pensamientos negativos, las creencias limitantes, las experiencias sexuales pasadas y los patrones mentales que generan presión innecesaria. La terapia no es solo para curar algo, sino para entenderse mejor,
aceptar el cuerpo como es y permitir que el placer fluya sin exigencias. También es importante mejorar la comunicación con la pareja sexual, si la hay. Muchos hombres jóvenes enfrentan dificultades en la cama sin haberlo hablado nunca con su pareja. Callan por vergüenza, fingen, se desconectan o evitan la intimidad. Pero hablar con honestidad, expresar lo que se siente, pedir apoyo y construir una sexualidad compartida sin expectativas irreales puede marcar una enorme diferencia. Cuando la pareja se convierte en un espacio de confianza y no en un tribunal de evaluación, el cuerpo responde mejor. La conexión emocional es, en muchos casos, el antídoto más poderoso contra la disfunción eréctil psicógena. En el plano físico, es necesario revisar y modificar los hábitos que afectan la salud sexual de forma silenciosa. En una era marcada por la inmediatez, por el uso excesivo de pantallas, por vínculos superficiales o efímeros, muchos hombres experimentan la intimidad sin conexión afectiva. La ausencia de confianza, ternura o comunicación emocional puede hacer que el encuentro sexual se vuelva puramente físico, mecánico o impersonal. Y para muchos hombres, especialmente aquellos que tienen una sensibilidad emocional más alta, esta falta de profundidad puede traducirse en una falta de excitación genuina. Sin deseo auténtico, sin vínculo emocional, la respuesta sexual puede debilitarse o bloquearse por completo, aunque el cuerpo esté sano. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. La disfunción eréctil en hombres jóvenes es un reflejo del mundo moderno. No es solo un problema de salud, sino también una señal del desgaste emocional, de los hábitos insalubres y de las nuevas formas de vivir la sexualidad en el siglo XXI. Pero entender estas causas es el primer paso para revertirlas, para tratarlas a tiempo y para recuperar una sexualidad plena, libre de miedos, exigencias y desconexión. Porque la potencia no está solo en el cuerpo, también está en la mente, en el corazón y en el vínculo auténtico con el otro. Para abordar la disfunción eréctil en hombres menores de 30 años de manera real y efectiva, no basta con identificar las causas. Es imprescindible profundizar en las soluciones, en los cambios de hábitos, en la educación emocional y en los enfoques terapéuticos que permiten no solo recuperar la función eréctil, sino también construir una relación más sana con el propio cuerpo, con el deseo y con la sexualidad en general. Porque, aunque se trate de un problema que afecta lo físico, su raíz muchas veces está en lo mental, en lo emocional y en lo relacional. Por eso la solución no pasa por una pastilla inmediata, sino por un proceso consciente de transformación integral. Uno de los primeros pasos para revertir la disfunción eréctil en hombres jóvenes es cambiar la relación con la pornografía. Esto no significa demonizar su existencia ni generar culpa en torno a su consumo, sino reconocer cuándo está interfiriendo en la capacidad de excitación real. Si una persona depende de ciertos estímulos visuales extremos para lograr una erección o solo puede excitarse en soledad frente a una pantalla, es importante cuestionar ese patrón. En muchos casos, reducir o suspender el consumo de pornografía por un tiempo, lo que se conoce como reinicio sexual o porn detox, puede permitir que el cerebro recupere su sensibilidad natural y su respuesta al contacto real, a las caricias, al olor, a la piel y a la conexión emocional con otra persona. Este proceso de reinicio requiere paciencia, constancia y comprensión. Al principio, es posible que el deseo disminuya temporalmente o que el cuerpo no responda con la misma intensidad. Pero con el tiempo, el sistema nervioso comienza a reconectarse con los estímulos reales y la excitación recupera su forma más genuina. Durante esta etapa también es útil practicar la masturbación consciente, sin estímulos visuales artificiales, prestando atención al cuerpo, a la respiración y al placer lento. Esta práctica ayuda a reeducar la respuesta sexual y a recuperar
el control sobre la eyaculación, la erección y la conexión interna. Además de este cambio en la relación con los estímulos sexuales, es vital trabajar sobre la ansiedad de desempeño, una de las principales causas del problema en hombres menores de 30 años. La ansiedad sexual es una forma de miedo anticipado, miedo a no funcionar, a no complacer, a ser juzgado o a fracasar. Esta ansiedad activa mecanismos de defensa que bloquean la excitación. Para romper este círculo, se recomienda acudir a terapia sexológica o psicológica especializada, donde se puede trabajar sobre los pensamientos negativos, las creencias limitantes, las experiencias sexuales pasadas y los patrones mentales que generan presión innecesaria. La terapia no es solo para curar algo, sino para entenderse mejor, aceptar el cuerpo como es y permitir que el placer fluya sin exigencias. También es importante mejorar la comunicación con la pareja sexual, si la hay. Muchos hombres jóvenes enfrentan dificultades en la cama sin haberlo hablado nunca con su pareja. Callan por vergüenza, fingen, se desconectan o evitan la intimidad. Pero hablar con honestidad, expresar lo que se siente, pedir apoyo y construir una sexualidad compartida sin expectativas irreales puede marcar una enorme diferencia. Cuando la pareja se convierte en un espacio de confianza y no en un tribunal de evaluación, el cuerpo responde mejor. La conexión emocional es, en muchos casos, el antídoto más poderoso contra la disfunción eréctil psicógena. En el plano físico, es necesario revisar y modificar los hábitos que afectan la salud sexual de forma silenciosa. Dormir mal, comer en exceso, consumir alcohol con frecuencia, fumar o pasar muchas horas sentado son prácticas que, aunque parezcan inofensivas, tienen un impacto directo sobre la circulación sanguínea, la producción hormonal y el estado anímico. La testosterona, hormona clave para el deseo y la erección, disminuye cuando el cuerpo está inflamado, estresado o privado de descanso profundo. Por eso, incorporar una rutina de ejercicios, mejorar la alimentación y dormir al menos 7 horas por noche son decisiones fundamentales. No se trata de buscar un cuerpo perfecto, sino de darle al organismo las condiciones necesarias para que funcione bien. Existen también tratamientos médicos y farmacológicos que pueden ser útiles en algunos casos, siempre bajo supervisión profesional. En situaciones donde hay un componente físico claro, como un desbalance hormonal, un problema vascular o una condición neurológica, el urólogo puede indicar medicamentos como los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, como el sildenafil o el tadalafil. Estos fármacos facilitan la erección al mejorar el flujo sanguíneo hacia el pene, pero no resuelven la causa emocional o mental del problema. Por eso, su uso debe estar siempre acompañado de un enfoque integral que incluya cambios en el estilo de vida, trabajo terapéutico y educación sexual. En otros casos, los suplementos naturales también pueden tener un rol complementario. Sustancias como el ginseng rojo, la maca andina, la L-arginina o el zinc han mostrado en estudios preliminares cierto beneficio en el aumento de la libido y la mejora de la función eréctil. Sin embargo, su efecto suele ser leve y no reemplaza el abordaje médico cuando hay una disfunción eréctil establecida. Además, no todos los suplementos son seguros para todos los organismos y algunos pueden interferir con otros medicamentos. Por eso es fundamental no automedicarse y buscar orientación profesional antes de incorporar cualquier producto. Otra herramienta poderosa y muchas veces olvidada es el trabajo con el cuerpo desde lo sensorial y lo emocional. Prácticas como el yoga, la respiración consciente, la meditación o el masaje tántrico pueden ayudar a reconectar con el placer desde un lugar más profundo. Estas actividades no están enfocadas en el rendimiento ni en la genitalidad, sino en el disfrute del cuerpo como un todo. Cuando el hombre se permite sentir sin exigirse, cuando deja de pensar en cumplir y empieza a habitar el momento presente,
la respuesta sexual suele mejorar de forma espontánea. Muchas veces, el camino de sanación no está en hacer más, sino en hacer diferente. La disfunción eréctil en hombres jóvenes también nos invita a repensar la educación sexual que reciben los varones desde pequeños. La mayoría crece con la idea de que deben estar listos siempre, que si quieren, pueden, que el hombre no falla. Estos mandatos, transmitidos por generaciones, solo generan ansiedad, presión y culpa cuando el cuerpo no responde como se espera. Es momento de construir una nueva masculinidad, más sensible, más real, donde el valor de un hombre no se mida por su potencia sexual, sino por su capacidad de conectar, de cuidar y de disfrutar con autenticidad. La buena noticia es que la disfunción eréctil en menores de 30 años, cuando se aborda a tiempo, tiene una tasa altísima de recuperación. En la mayoría de los casos, no hay daño físico permanente, sino bloqueos mentales, emocionales o conductuales que pueden trabajarse y superarse. Lo importante es no quedarse en silencio, no postergar la consulta y no asumir que este problema define tu valor como hombre. Al contrario, pedir ayuda, informarse y comprometerse con el propio bienestar es un acto de valentía, de inteligencia emocional y de madurez. Cada historia sexual es única. No hay un solo camino ni una solución universal, pero sí hay un punto de partida claro: reconocer lo que pasa, sin juzgarse ni avergonzarse. Desde ahí todo es posible. El deseo puede renacer, la confianza puede reconstruirse, el cuerpo puede recuperar su ritmo y el placer puede volver a ser una fuente de alegría, de conexión y de vida. Porque la verdadera potencia sexual no está en una erección perfecta, sino en la capacidad de entregarse al encuentro, de sentir sin miedo y de amar sin máscaras. Si esta información te resultó útil o conoces a alguien que podría beneficiarse de este contenido, te invitamos a compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte al canal. Aquí hablamos de sexualidad con respeto, claridad y sin prejuicios, porque creemos que cuidar tu salud íntima es una forma poderosa de vivir mejor, más libre y más pleno. Hasta el próximo video.